Giré de inmediato y fue cuando la vi, sentada en el asiento del copiloto. No hubo ningún momento en el que abriese la puerta y no hubo pasos que pude haber escuchado. Simplemente estaba ahí, y cuando giró su rostro, parecía que su piel se acomodaba como barro húmedo, tratando de imitar la cara humana. Los ojos me observaban sin parpadear, y cuando sonrió, su boca se abrió más de lo posible, mostrando una oscuridad que simplemente no parecía tener fondo. Hola comunidad, mi nombre es Gael Navarro y nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí. Llevo años leyendo historias como las de este foro, siempre con esa sensación de que esto no me pasará a mí. Hoy estoy aquí para contar algo que todavía no logro entender y que honestamente me sigue dando miedo cada vez que manejo durante la noche. Esto ocurrió hace apenas un año, en la carretera que conecta Chihuahua con Parral, un tramo que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Es un camino largo, solitario, con tramos donde la señal desaparece por completo y el silencio se vuelve pesado. Yo estaba regresando de visitar a mi abuelo en Parral. Era algo tarde, casi las 10:40. Y aunque había considerado quedarme a dormir, decidí manejar de regreso esa misma noche. Había hecho ese recorrido varias veces antes. Realmente no me parecía la gran cosa. Desde que salí de Parral, todo se sentía muy raro. No era algo obvio, no había sombras moviéndose ni sonidos extraños. Era más bien una especie de incomodidad constante, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no logras identificar qué es. El camino estaba completamente vacío, ni un solo coche en ambas direcciones durante largos tramos. Es algo que realmente se me hizo muy raro. Encendí la música para distraerme, pero la señal del radio comenzó a fallar. Ya saben, ese ruido blanco. Y luego todo se fue en silencio. Luego una estación que parecía por unos segundos y volví a morir. Se me hizo muy raro. Después de todo, pues habían pueblos cercas y pues, la señal de radio debería ser buena. No le di importancia. Hay veces que, aunque sí hay pueblos, esto en carreteras es normal. Pero a los pocos minutos algo llamaba mi atención. Pasé como por el kilómetro 87 y fue cuando vi algo por primera vez. A la derecha, apenas iluminado por mis luces, había un hombre parado justo en la carretera. Estaba muy quieto, como esperando algo, pero no hacía señas ni caminaba, solo estaba ahí parado, mirando directo hacia el camino. Me dio mala espina de inmediato. No me detuve y seguí manejando, pero mientras avanzaba algo empezó a molestarme. No pude ver bien su rostro, pero juré que no reaccionó en absoluto cuando pasé junto a él. Ni siquiera giró la cara, ni siquiera levantó la mano, ni siquiera acomodó sus ojos después de pasar con mis luces. Simplemente nada. Como si ya supiera que yo no iba a detenerme. Sacudí la cabeza y traté de olvidarlo. Y durante unos minutos lo logré, me enfoqué en otras cosas. Pero unos 10 minutos después, miré el tablero. Todo normal. Y miré al frente y ahí estaba otra vez el letrero. Kilómetro 87. Sentí un frío inmediato en el pecho. No puede ser, era imposible. No había dado la vuelta y la carretera es prácticamente una línea recta. En ese entonces lo vi de nuevo. El mismo hombre en el mismo lugar. Misma posición y con esa tranquilidad que me atemorizaba. Me dije a mí mismo que me estaba sugestionando. Ha de ser otra persona. Pero cuando pasé junto a él ahora sentí algo raro. No sé realmente cómo explicarlo, pero era como si el ambiente dentro del coche bajara de temperatura de golpe. El aire acondicionado estaba apagado, pero el frío era real. Volteé instintivamente hacia la derecha y por una fracción de segundo lo vi. No tenía ojos. O al menos no como deberían de ser.
Simplemente eran hoyos llenos de oscuridad. Aceleré. Ya no quería seguir ahí. En eso, mi celular vibró. No había señal de hace rato, pero la pantalla mostraba una llamada entrante. Era de un número desconocido, pero por puro instinto contesté. ¿Bueno? Solo se escuchaba un silencio, pero en ese silencio había una respiración, lenta y grave, que después fue interrumpida por una voz. No te detengas. Se me heló la sangre. ¿Quién es? Ya pasaste 2 veces. Del puro terror colgué de inmediato. Miré el celular y seguía sin señal y sin el registro de esa llamada. No pasó mucho tiempo antes de verlo otra vez. El mismo letrero del kilómetro 87. Ya no había duda. Algo estaba mal. Pero esta vez el hombre ya no estaba en el mismo lugar. Ahora estaba más cerca de la carretera, como si hubiera dado un paso hacia adelante. Sentí que mi pecho me empezó a oprimir. Pasé junto a él, pero esta vez ahora giró la cabeza, lentamente. Ahora sí me seguía con la mirada, y aunque no debería poder verlo, lo sentí. Sentí su mirada clavarse en mí. Unos kilómetros después, o al menos eso creí, vi un coche. Estaba detenido adelante, con luces intermitentes, un compacto blanco. Por alivio casi lloro. Pensé, ¿al fin alguien más? Disminuí la velocidad y cuando me acerqué, vi una mujer dentro del coche, del lado del conductor, golpeando el volante y se veía desesperada. Así que bajé la velocidad aún más. Pero entonces recordé la llamada, que no me detuviera. Dudé un poco, pero la mujer levantó la vista y me vio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Abrió la puerta y salió de inmediato. Fue cuando comenzó a caminar hacia mi coche, pero algo no cuadraba. No era desesperación, era más urgencia. Miré por el retrovisor y sentí que el mundo se me venía encima. El hombre estaba detrás de mí en medio de la carretera, mucho más cerca de lo que debería. Era como si solo hubiese aparecido. Sin pensarlo aceleré y la mujer empezó a correr hacia mí. Golpeó la ventana del copiloto mientras pasaba, pero gritaba algo que no podía escuchar. Mi coche comenzó a fallar poco después de eso. El motor vibraba y las luces parpadeaban. Miré el retrovisor y el hombre seguía ahí. Y necesito que entiendan algo antes de seguir. Yo sé cómo suena esto, yo también pensaría que alguien está exagerando, pero lo que vi después no tiene explicación. El hombre ya no estaba caminando, estaba corriendo, pero no como una persona normal. Sus movimientos eran incorrectos, demasiado rápidos y demasiado fluidos, como si no respetara la forma en la que un cuerpo humano se mueve. Lo peor de todo es que me estaba alcanzando. Sentí un golpe en la parte trasera del coche, fuerte, tanto que el volante se me sacudió. Las luces se apagaron por completo durante un segundo, y en la oscuridad total, en ese momento, escuché algo dentro del coche. Una respiración lenta, pesada, pero cuando giré la cabeza no había nada. Pero yo seguí escuchándolo una y otra vez, detrás de mí, en el asiento trasero. No volteé, no tuve el valor. Solo seguí manejando. De repente, hubo señal. Mi teléfono volvió a la vida, la radio se encendió, las luces comenzaban a estar normal. Y frente a mí, un letrero. Salida a Chihuahua 12 kilómetros. Todo normal. Todo como si no hubiese pasado nada. El hombre ya no estaba y el retrovisor estaba vacío. Seguí manejando sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Cuando estacioné el coche, me bajé temblando y entonces lo vi. En la parte trasera de mi vehículo habían marcas, como si algo hubiera sido arrastrado con fuerza. Y en el vidrio trasero, por la parte de adentro, había una marca de una mano, 5 dedos.
Días después no podía dejar de pensar en esto. Así que investigué, hice unas preguntas y encontré algo que no me ha dejado dormir hasta entonces. Resulta que en ese tramo exacto, cerca del kilómetro 87, han habido varios accidentes a lo largo de los años. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que algunos conductores han reportado que hay personas que mencionan a un hombre parado en la carretera, un coche detenido pidiendo ayuda, fallas en sus vehículos. Y siempre, una frase recurrente que ya sea que marquen o les llegue por mensaje: no te detengas. Algunos no llegaron a contarlo. Hace una semana volví a pasar por el mismo lugar de día. Quería convencerme de que todo había sido sugestión y que realmente no pasaba nada. Y es que al pasar por el kilómetro 87 no vi nada. Todo era normal. Pero antes de seguir algo me hizo frenar. Bajé del coche, no sé por qué, tal vez curiosidad o estupidez. A un lado del camino, entre la tierra, había algo. Era un pedazo de espejo roto. Lo levanté y al verme reflejado, no estaba solo, pues detrás de mí, apenas visible, estaba él. Dejé caer el espejo, subí al coche y manejé sin detenerme. Si alguien aquí ha pasado por esa carretera de noche y ha visto algo similar, solo tengo un consejo, y es que escuches ese mensaje: no te detengas. Hola comunidad, soy Damián Ireta. Llevo años leyendo historias en foros como este, pero nunca pensé que me tocaría vivir algo que mereciera ser contado. No soy de exagerar, ni de creer en cosas paranormales. Lo que les voy a contar pasó cerca de la carretera libre entre Durango y Mazatlán, antes de tomar los tramos más modernos. Si han manejado por ahí, sabrán que hay partes donde parece que el mundo simplemente se acaba. Montañas oscuras, niebla baja, curvas interminables y kilómetros de pura nada. Esa noche aprendí que no todos los lugares deberían tener señal, o luz, o gente. Salí de Durango alrededor de las 9:30 p.m, rumbo a Mazatlán. Iba solo, manejando una Chevrolet Colorado 2015, que acababa de comprar. Sí, irónico, considerando todo lo que se comenta de esas trocas, pero ese no es el punto. Todo iba normal hasta que el GPS empezó a recalcular constantemente. Pensé que era la señal, ya saben cómo falla en esas zonas. Pero entonces la pantalla marcó un camino alterno, una desviación que sinceramente no recordaba. Pero la voz del GPS decía: ruta más rápida detectada, ahorro estimado 27 minutos. Me pareció extraño, pero era algo tentador. El desvío estaba a unos metros adelante y era un camino angosto que se metía directo hacia la sierra, sin señalización clara, ni siquiera iluminación. Solo un viejo letrero oxidado, casi ilegible. Definitivamente debería haber seguido de largo, pero no lo hice. Apenas tomó el desvío y lo sentí. El camino, el aire se volvió más frío. El ruido del motor se escuchaba más fuerte, como si el entorno absorbiera todo lo demás. No había luces, ni siquiera casas. Era absolutamente nada. Solo la carretera, mis faros y la oscuridad. Después de unos 5 minutos vi algo que me tranquilizó. Era una gasolinera. Era algo vieja y parecía abandonada, pero no lo estaba. Tenía una luz encendida en el techo, parpadeando intermitentemente. Las bombas eran antiguas, de esas que ya no ves. Me acerqué despacio. Había un hombre ahí en uniforme verde, gorra baja y no se movía. Bajé la ventana y pregunté si había servicio. El hombre tardó unos segundos en reaccionar, pero luego levantó la cabeza y sonrió. Claro que sí, estás a tiempo. Esa frase no tenía sentido en ese contexto, pero estaba cansado, así que no le di mucha importancia. Mientras cargaba gasolina, mi celular volvió a vibrar. Tenía señal. Eso me sorprendió y abrí Google Maps.
No marcaba ninguna gasolinera en esa zona. Era como si simplemente no existiera. Le pregunté al hombre y... Oye, ¿qué nombre tiene esta gasolinera? Él se quedó en silencio, como si no entendiera la pregunta. Y luego simplemente me respondió: La última. Sentí un escalofrío y le volví a preguntar: ¿La última qué? La última antes de que ya no haya regreso. Soltó la manguera. La gasolina ya estaba cargada y el contador no marcaba el precio. No marcaba los litros, solo ceros. ¿Cuánto es? El hombre sonrió otra vez. Ya pagaste. No había pagado, no dije nada y simplemente arranqué. Al salir miré el retrovisor. La gasolinera desapareció entre la oscuridad en segundos. Pero fue de una manera muy rápida, como si hubiese estado demasiado cerca o como si ya no estuviese. Seguí manejando y pasaron unos 10 minutos tal vez menos. Y entonces vi luces adelante. Un coche detenido. Era una camioneta blanca con las intermitentes encendidas. Alguien estaba afuera agitando los brazos, parecía ser un hombre. Parecía desesperado, así que me acerqué. Bajé la velocidad y entonces lo reconocí. Era el mismo hombre de la gasolinera. Eso simplemente no podía ser. Pero era el mismo uniforme, la misma gorra. Tenía la misma sonrisa, aunque realmente no sonreía. Se acercó a mi ventana y me dijo: ¿Me das raite? Me quedé sin gasolina. Yo me quedé congelado y simplemente me interrumpió: Por favor, no quiero quedarme aquí otra vez. Esa última palabra me hizo reaccionar. Aceleré y lo dejé atrás, pero en el retrovisor ella no estaba. Mi radio se encendió sola y aunque al principio era estática, luego una voz, kilómetro no identificado, luego interferencia y luego volvió a decir: vehículo detectado, para luego quedarse todo en silencio. Luego otra vez, pero ahora más clara: no debiste detenerte. Salió de la radio. La apagué de inmediato y no sirvió. La voz seguía, diciéndome que ahora él podía seguirme. El camino empezó a cerrarse, con más curvas y más oscuridad. Y entonces lo vi otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Habían 3 figuras en la carretera, ahí paradas a un lado, mirándome. Sus cuerpos eran normales, pero sus caras no tenían rasgos definidos. Solo una especie de sombra lisa, como si alguien hubiese borrado su identidad. Frené instintivamente y uno de ellos levantó el brazo. Solo que ya no estaba pidiendo ayuda, me estaba señalando. Los otros 2 giraron la cabeza sincronizados y en ese momento entendí que no estaban varados, sino que me estaban esperando. Di reversa lo más rápido que pude, pero el camino era angosto. En una mala maniobra perdí segundos y eso fue suficiente para que uno de ellos desapareciera. Literalmente, en el descuido de un segundo, él ya se encontraba frente a mí, para que al siguiente ya no estuviese. Sentí un golpe en el techo, algo violento. Entonces supe que algo estaba arriba, rascando y moviéndose, como buscando una entrada. Yo no pude hacer más que acelerar, y aunque las ramas golpeaban la carrocería, ese sonido no se detenía. Seguía ahí arriba, golpeando, pero ahora era distinto, era pesado, rítmico, como el peso de un humano. De repente, el silencio. El peso desapareció y entonces pude respirar. Fue cuando me atreví a mirar al espejo retrovisor. Fue un gran error, pues había alguien sentado atrás. No sé en qué momento entró. No abrió las puertas en ningún momento y ni siquiera se rompieron los cristales. Simplemente estaba ahí, sin su rostro, inclinado hacia adelante, observándome. Solté el volante por un segundo del susto y el coche salió ligeramente del camino. Casi choco, pero cuando volví a mirar, el asiento estaba vacío. Fue cuando de la nada la carretera se abrió y vi luces a lo lejos. Civilización, señal y un letrero
que decía Carretera Libre Durango. Había regresado, no sé cómo, pero todo estaba de vuelta. Llegué a Mazatlán y fue casi el amanecer. No dormí, ni siquiera pude conciliar el sueño. Fui directo a revisar la troca, pero todo estaba normal. Hasta que abrí la cajuela. Dentro había algo. Un trapo viejo, aceitoso, con olor a gasolina. Y una tarjeta antigua con un logo desgastado. Se alcanzaba a leer: gasolinera El Último Paso, servicio completo. La busqué y no existe. No en mapas, no en registros, no había nada. Días después le conté esto a un mecánico en Mazatlán, un señor ya grande, que se cayó callado cuando yo le conté toda mi historia. Simplemente me pudo decir: esa gasolinera no aparece porque la tumbaron hace años. ¿Cómo que la tumbaron? Hubo un incendio. Los trabajadores murieron y la gente que estaba ahí. ¿Cuándo pasó? Hace más de 15 años. Se me secó la boca y le pregunté que si dónde estaba. Me miró directo a los ojos y me dijo: en un desvío que ya no existe. Fue el mismo desvío al que yo tomé, creyendo que una ruta más rápida. Pensé que todo había terminado después de esto, pero no. Cada vez que manejo de noche, mi radio hace algo raro. Entre las estaciones se escucha la misma voz. Siempre la misma pregunta: ¿quieres volver a cargar gasolina? ¿Qué tal, comunidad? Espero que les esté gustando estos relatos que tenemos para el día de hoy. Espero que disfruten la semana y que tengan un gran lunes. Sigan escuchando más relatos, recuerden suscribirse y darle like a este canal. Quiero que manden sus comentarios, quiero que manden sus historias al correo y que por favor se unan a esta hermosa comunidad y así poder seguirles brindando más historias. ¿Qué tal? Mi nombre es Renato Villacampa y siempre pensé que muchas de estas historias estaban exageradas hasta que me tocó vivir algo que simplemente no puedo explicar y que todavía al día de hoy me hace evitar ciertas rutas. Lo que van a escuchar ocurrió en la carretera Ciudad Juárez, Chihuahua, en el tramo de Ahumada, una de esas rectas interminables donde el desierto parece tragarse todo, incluso el sentido que tiene la realidad. No es una historia que me contaron, es algo que yo viví. Nunca me gustó manejar de noche, pero ese día no tenía opción. Eran cerca de las 11:50 p.m. Regresaba de Juárez después de ayudar a un primo con la mudanza. No quise quedarme a dormir porque al día siguiente tenía que trabajar muy temprano. El desierto estaba completamente oscuro y de esas noches donde no hay luna y no hay estrellas visibles. Solo la línea blanca de la carretera iluminada por mis faros. Y ese silencio que no es silencio, sino una especie de vacío. Llevaba ya como 1 hora y media manejando cuando empecé a sentir algo raro. No era miedo, sino algo peor, como si no estuviese solo. Miraba el retrovisor varias veces, pero nunca había nada. Solo veía esa oscuridad en el camino. Pero la sensación no se iba, así que decidí poner música y puse un playlist cualquiera en el celular. Eso siempre ayuda. Fue en el kilómetro 92 cuando la vi. Primero pensé que era un reflejo, luego que era una bolsa moviéndose con el viento, pero no. Era una mujer. Estaba parada al borde de la carretera, sin moverse, con un vestido blanco sucio, o tal vez gris por el polvo, no lo sé. El cabello largo, negro, cubriendo casi toda su cara. Pero no levantaba la mano, no hacía la señal, no pedía raite, solo estaba ahí. Bajé la velocidad sin darme cuenta. Algo dentro de mí decía que no debía detenerme, pero por otra parte, era humana. Me decía que tal vez necesitaba ayuda. En esa carretera hay accidentes todo el tiempo y personas tiradas, gente que camina por kilómetros, era algo común. Me orillé unos metros más adelante y apagué la música. El silencio regresó de golpe. Abrí la puerta y justo cuando iba a salir escuché algo. No venía de afuera, venía atrás de mí.
Un susurro claro, pero casi pegado a mi oído. Ya se subió. Sentí que el corazón se me detuvo. Volteé inmediatamente hacia el asiento trasero, pero estaba vacío. Mi respiración se volvió pesada. Me quedé inmóvil unos segundos, luego nervioso, y luego decidí bajar del coche. Pero no debía haberlo hecho. Nunca debía haberlo hecho. El aire afuera estaba frío, demasiado para ser desierto. Aún así, la mujer seguía ahí, pero ahora estaba mucho más cerca. No la había escuchado caminar. No habían pasos, no había sonido. Simplemente más cerca. ¿Necesita ayuda?, pregunté. Mi voz, aunque lo intentaba, salió temblorosa. La mujer no respondió. Le di un paso más cerca y entonces ella levantó la cabeza. Y no tenía rostro. Sus ojos estaban ahí, pero eran demasiado separados. La boca estaba torcida, como si estuviese mal colocada. La piel parecía desacomodada, como si la hubieran intentado armar sin saber cómo. Pero lo peor era su expresión. No era tristeza o dolor o pérdida. Era una mirada de hambre. Di un paso atrás y ella dio uno al frente, pero sin mover los pies. Solo se deslizaba. ¿Puede llevarme?, dijo finalmente. Pero su voz no salía de su boca. Venía como de todas partes, del aire, del suelo, incluso dentro de mi cabeza. Yo nomás pude negar con la cabeza, diciéndole: no, lo siento, no puedo. Retrocedí otro paso y entonces ella sonrió. La misma deformidad de su cara se estiró aún más. Su boca se abrió demasiado, más de lo que debería un humano. Ya vienes conmigo. Sentí algo agarrarme del hombro, algo fuerte y brusco, pero cuando giré de inmediato no había nadie. Pero la presión seguía, como una mano enterrándose en mi piel. Corrí hacia el coche, abrí la puerta y me subí. Fue cuando la vi, sentada en el asiento del copiloto. No hubo momento en el que entrara. No abrí la puerta, no la escuché. Simplemente apareció. Giró lentamente la cabeza hacia mí y por primera vez la vi claramente. Su cara seguía deformada, pero estaba más acomodada, como si intentara parecer más humana. Gracias por detenerte, me dijo. No respondí. Metí los cambios y pisé el acelerador. Manejé sin pensarlo, sin mirar. Simplemente avanzaba. Pero ella no desaparecía. Ella seguía ahí mirándome. ¿Sabes cuántos no se detienen?, me preguntaba. Yo simplemente no podía contestarlo. ¿Sabes cuántos me dejan sola? Yo nomás podía apretar el volante y mis manos ya estaban sudando. Pero tú sí te detuviste. Ella seguía y seguía diciéndome cosas. Su mano se levantó lentamente y se posó sobre mi pierna. Era fría y húmeda y demasiado pesada. Intenté quitármela, pero no pude. Ni siquiera se movía. Ya no tienes que manejar, me dijo suavemente. Ya puedes descansar. Fue cuando el coche empezó a perder velocidad. No estaba presionando el acelerador, pero tampoco el freno. El motor simplemente estaba muriendo. Detente aquí. Miré el espejo retrovisor y lo que vi me rompió completamente. Habían más figuras, de pie en medio de la carretera. Eran mujeres y hombres, algunos con ropas rotas, otros no completamente visibles, todos mirando hacia mí, todos sonriendo. Ellos también se detuvieron, me susurró. Grité, quise forzar el coche, y el motor simplemente respondió de golpe, acelerando lentamente. La mano desapareció en mi pierna, y cuando volteé el asiento estaba vacío. Volteé el retrovisor y ya no había nadie.
Solo carretera, solo el silencio. No sé cómo logré llegar a Chihuahua. Entré directo a la primera gasolinera que vi. Apagué el coche y me quedé ahí sin moverme. Un trabajador se me acercó y me preguntó si todo estaba bien, pero yo no podía responder. Solo asentí con mi cabeza. Pero entonces se inclinó un poco y miró dentro del coche. ¿Venía con alguien? Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. ¿Por qué? Porque se ve como si alguien hubiese estado sentado ahí. Miré el asiento de copiloto y había algo. Una marca, como de humedad, pero no de agua, sino algo más oscuro y espeso. Y tenía forma de una mano. Han pasado 5 años desde eso y nunca volví a tomar esa carretera de noche. Pero hay algo que nunca se fue. A veces, manejando solo, siento un peso en la pierna y ocasionalmente, cuando estoy por quedarme dormido, escucho su voz. Si te hubieras detenido un poco más, te habrías quedado. Así que si alguien alguna vez maneja por Ahumada en la madrugada y ven a alguien parado sin moverse y sin hacer señales, no se detengan, porque no están pidiendo un aventón. Solo está esperando que cometas un error de dejarla entrar. Espero que les hayan gustado estos relatos. Llegamos al final de este lunes de relatos. Espero que les hayan gustado y por favor no olviden comentar y mandar sus historias. Estamos deseosos por escuchar lo que tienen por contarnos y que nos compartan de algunas de sus experiencias. Espero que se unan a la comunidad, activen la campana, denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho y estén al tanto de Relatos para no dormir. Gracias.